Hola, buenas tardes, el Señor te bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Te invito a abrir tu Biblia en el día de hoy, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y vamos a estar meditando y escudriñando la palabra de Dios. Jesús alimenta a 5,000. Pasa esta cosa que te refiere a un viaje reciente a Jerusalén, donde tomó lugar un gran intercambio entre Jesús y los líderes religiosos de Israel. Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberia. Este mar tiene varios nombres y lo seguía mucha gente. Había por lo menos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y él no despidió a ninguno de ellos, sino sanó a todos los que venían a él, a pesar de su condición espiritual, porque él es el portador de la gracia. En el verso 3 de este capítulo 6 dice: y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Esto contempla un tiempo de enseñanza y de instrucción. El verso 4 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. El ministerio de Cristo ya había pasado el hito de su primer año. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud que representaba esta gran multitud que lo había seguido. Representaba esta gran multitud que lo había seguido. Y dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman toda esta gente? Según Mateos, Marcos y Lucas, un periodo de enseñanza y sanidad precedía este interrogante. No se hace mención de esto en el libro de Juan. El verso 6 dice: mas esto decía para probarle. En el griego conlleva la idea de probar y examinar. Él pone en prueba la fe de Felipe, porque él mismo sabía lo que había de hacer. Aunque a veces no sabemos, él siempre sabe. En consecuencia, siempre hay que buscar su rostro para que nos dé dirección y orientación. El verso 7, Felipe le respondió, que es un pensamiento carnal como todos nosotros lo hacemos muchas veces. Y dijo a Felipe: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Es la manera como el mundo planea, pero no es la manera como el Hijo de Dios planea. En el verso 8 está diciendo, le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Por lo menos, gloria a Dios, a Andrés incluía a Jesús en su modo de pensar, porque él dijo: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Algunos eruditos creen que este joven viajaba en compañía de Jesús con el propósito de llevar alimento y comida, tomando en cuenta que a veces ellos se encontraban en lugares muy aislados, como sucede aquí. Andrés continuó diciendo más: ¿qué es esto? Entre tantos, no era nada en las manos de este joven, pero era todo en las manos de Cristo. En el verso 10 Jesús dijo: haced recostar a la gente. Marcos agrega de 100 en 100 y de 50 en 50,
Marcos 6:40. Y había mucha hierba en aquel lugar. Durante la temporada de la Pascua era primavera, el mes de abril, y se recostaron en número como unos 5,000 varones, contando a las mujeres y a los niños. Probablemente la multitud sumaban unos 10 a 15,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes. Lo poco es mucho si Dios está envuelto en el asunto. Y habiendo dado gracia, que es lo que Él siempre hacía, y nosotros también tenemos que hacerlo, Él repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los panes, de los peces, cuanto querían. Exactamente cómo aconteció este milagro no se sabe. Sin embargo, en cierto momento el pan comenzó a multiplicarse, lo cual obviamente era un milagro de proporciones asombrosas. Cuando fueron saciados, todos comieron lo que quisieron hasta quedar satisfechos. Dijo a sus discípulos recoger los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Este pan, en cierto sentido, representa a Cristo y el Evangelio. Por lo tanto, que nada de ello se desperdicie. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Presenta una ley que solamente Dios conoce, de la cual el hombre no tiene conocimiento. Todo lo que el hombre obra se reduce, todo lo que Dios obra se multiplica. Los números 7 y 12 hacen hincapié. El 7, 5 panes y 2 peces, se refiere a la perfección, mientras el 12 se refiere al gobierno de Dios. Si comprendemos su gobierno, tendremos su perfección. Aquellos hombres entonces, cuando vieron la señal que Jesús había hecho, decían: presenta un cuadro de Israel deseando usar a Jesús para sus propios propósitos. Y en lugar de darse cuenta del verdadero propósito por el cual Él vino, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Se refiere a Deuteronomio 18:15. Esta gente reconocía a Jesús como el Mesías por todos los motivos equivocados. Y entonces, entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, verso 15, que representaba el tipo de rey que Israel no necesitaba, volvió a retirarse al monte él solo. Se refiere a él que envía a los discípulos de regreso, en efecto, de regreso a Capernaum. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. Cuando se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar. Aquello que sucedió antes que Él subiera al monte a solas. Y entrando en un barco, venían de la otra parte del mar hacia Capernaum, donde Jesús les dijo que fueran. Y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y Juan prepara el terreno para lo que ya ha de aparecer. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Las escrituras no nos dicen que era una tempestad, pero que el viento era contrario. En otras palabras, el viento soplaba contra ellos a tal extremo que no podían avanzar. Y cuando hubieron navegado como 25 o 30 estadios, que representa aproximadamente 6 kilómetros, 4 millas, y los describe
que son propulsados hacia el centro del lago. Entonces ven a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba al barco y tuvieron miedo. Y con razón. Pero él les dijo, yo soy, no tengáis miedo. La traducción literal es, yo soy, no temáis. En efecto, él les decía que él era el yo soy, el que soy del Antiguo Testamento, es decir, Jehová. Ellos entonces lo recibieron con gusto en el barco. Sin Jesús a bordo, su progreso fue difícil, hasta imposible. Con él en el barco todas las cosas cambiaron y cambiaron al instante. Y luego el barco llegó a la tierra donde iban a Capernaum, a una distancia de casi 6 kilómetros, 4 millas, quiere decir que en un segundo el barco estaba a una distancia de unos 6.4 kilómetros, 4 millas de la tierra, y en el siguiente segundo estaba en la orilla de la tierra. Gloria a Dios. Aquí nos detenemos y mañana continuamos a partir del verso 22, donde vamos a hablar de el pan de vida. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón y Dios permita que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender la palabra con claridad. Padre, bendice a cada uno de tus hijos en este día, a mis amigos, mis amigas, siervos y siervas, consiervos, Señor, pastores y líderes, Señor, la gente que hacen tu voluntad y que llevan el peso del Evangelio sobre sus espaldas. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.